esto de los caracteres es muy interesante porque de esto va a depender la precisión del estudio que ustedes piensen hacer alguna vez, ¿verdad? Les digo esto, jóvenes, porque, como les repito, ustedes no saben lo que les espera dentro de unos años. Imagínense ahorita lo más cercano, las prácticas. Yo les contaba, no sé si a este grupo, pero hubo un estudiante que yo tenía en BAF y le asignaron a hacer una clasificación de una planta. Entonces él se pasó, antes eran, sí era el cuatrimestre como tal, eran como un poquito más de 3 meses que estaban haciendo prácticas ellos. Se pasó parte del cuatrimestre, o sea, varios servicios, varias actividades que tenían que presentar él, pero una de ellas era esa clasificación. Se metió a herbarios, vino aquí a la universidad, no me recuerdo a qué facultad fue con una planta que necesitaba él saber. Y entonces, como les digo, de él dependió qué tan preciso que iba a entregar su informe o no, recordando de que antes, antes de que empezara eso de la pandemia, ¿verdad? Había una terna evaluadora, o sea que habían 3 catedráticos que lo estaban evaluando de lo que él había entregado. Y ojo, algunos catedráticos son asignados expertos en el tema que alguno de ustedes vaya a exponer, ¿verdad? No me recuerdo en qué planta estaba él, creo que una planta ornamental, no me recuerdo muy bien ahorita usted, pero asignaron a una persona que es, relativamente tiene experiencia en ornamentales. Entonces empezaron a hacerle sus preguntas y todo eso, ¿verdad? Y una de ellas fue que por qué no había tomado en cuenta algunos caracteres un poquito más específicos, ¿verdad? Entonces él se tuvo que haber defendido, no sé qué fue lo que dijo porque no sabía en su terna, ¿verdad? Entonces, pero solo para comentarles, tal vez alguien dirá, bueno, esto es parte de un curso para pasar al siguiente nivel, pero no saben si más adelante les va a tocar a ustedes poner en práctica esto, ¿verdad? Sí, me tocó a mí con química cuando hice mi EPS, empecé a ver nuevamente mini equivalentes por partes por millón y todo eso no me recordaba a ustedes y realmente es bien importante eso a la hora de hacer aplicaciones químicas. Yo tenía que aplicar menos de 1 gramo por planta. Si me pasaba un poquito más, se miraba la diferencia en la planta, o estaba más verde, o más pálida, o qué sé yo. Pero, qué sé yo, entonces, por eso les digo, no sabemos a lo que nos va a tocar más adelante enfrentarnos, entonces yo les recomiendo de que pues tomen en cuenta eso que les comento, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces estábamos viendo los caracteres y solo voy a colocar la presentación donde nos quedamos con ustedes, la última clase que fue en esto, ¿verdad? Si no estoy mal, perdón, que fue acá, ¿verdad? Creo que aquí, hasta aquí hemos llegado con ustedes, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, ingeniero, hasta ahí. Bueno, yo quería haber avanzado a la otra gráfica porque era, digamos, creo que venían varias preguntas relacionadas a lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, los caracteres recesivos, ¿sí? Los caracteres recesivos. Cuando hablamos de caracteres recesivos, ¿sí? Aquí tengo mi listadito usted. Me gusta preguntarles porque, o sea, trato de ver qué es lo que piensan ustedes, si alguno se recuerda de lo que ya vieron, si no, pues aquí se les recuerda, unos saben, otros no se recuerdan, otros sí, etcétera. Entonces, para que compartamos los conocimientos, ¿verdad? Ustedes. Entonces, por ejemplo, Mendoza, Josué, Sí, ingeniero. Mendoza, pero solo lo voy a anotar acá a usted que ahí estamos. Mendoza, una pregunta. Para usted, ¿qué es un carácter recesivo? ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha recesivo? Una característica que no se expresa en una generación. Ahí estamos, ¿verdad? Mejor no hubiera podido ser, no hubiera podido ser mejor su respuesta, ¿verdad? Estamos ahí. Un carácter recesivo es el que no se va a expresar en una generación, o sea que va a saltar una generación. Por ejemplo, miro aquí a Esaú Gómez. Esaú, una pregunta, Esaú. ¿Usted a quién se Sí, parece más? ingeniero. ¿Usted a quién se parece más? ¿A su mamá o a su papá? A mi papá. A su papá. ¿Usted es el hermano mayor o es el hermano menor? ¿O qué número de hermanos es usted? El número 2 somos 3. El número 2. ¿Y el número 1? ¿A quién se parece más el número 1 usted? También a mi papá.
también a su papá. Entonces, ahí estamos. Gracias, Esaú. Imagínense, quiere decir que los genes del papá de Esaú, perdón que lo estoy poniendo de ejemplo, el papá de Esaú domina los caracteres por sobre la mamá de él, ¿verdad? Sí. Va a haber un momento en que los caracteres recesivos, o sea, los de la mamá, se van a expresar. Por ejemplo, voy a poner mi ejemplo ahora yo. En el caso de mi familia, mi hermana mayor se parece mucho a mi papá. Sí, se parece mucho a mi papá y toda la cuestión, ¿verdad? Tiene mucho de la familia de parte de mi papá, ¿verdad? Pero mi segunda hermana se parece más a mi mamá. O sea que los caracteres recesivos de mi mamá se expresaron hasta la siguiente generación, que fue mi segunda hermana, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? Que salta una generación, como decía el compañero, ¿verdad? Por ejemplo, esta es pregunta, creo que eran 7 o 8 preguntas del examen para ustedes. Por ejemplo, aquí miramos un guisante, ¿sí? Con semillas de color amarillo. Haz de cuenta esto. Y aquí tenemos otro guisante o una vaina, digamos, no guisante, pero aquí no le decimos guisante, ¿verdad? Una vaina con semilla de color verde, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en la F1, pregunta, a ver si se recuerda a alguien. Curruchic, Andy. Sí, dígame. Andy, una pregunta. En la F1, ¿qué porcentaje de la F1 va a dar que sea dominante? ¿Dominante homogénea o heterogénea? Dominante, como usted quiera, si quiere decir ya heterogéneo, homogéneo, como usted quiera, pero que sea dominante. ¿Qué porcentaje me va a dar dominante? Ah, dominante heterogénea, 100%. Ujú. Dominante heterogéneo es el 100%. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta, en la F1, esta planta con este tipo de vaina va a dar la mitad de sus genes, ¿se recuerdan? O sea, va a dar la mitad de la A. Mientras que la otra parte, recuérdense que este organismo, este que estamos viendo acá, puede ser el papá o la mamá, fue creado con la mitad de los genes del papá, con la mitad de los genes de la mamá anteriormente, o sea que lleva la mitad de la información genética del padre y la madre. Entonces, en esta característica él da la mitad, mientras que esta también va a dar la otra mitad. ¿Sí? Entonces, el 100% va a ser dominante. Y como dijo la compañera ahí, heterocigoto, ¿verdad? Estamos ahí de acuerdo, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá, miren. ¿Sí? Es esto. Dominante heterocigoto, lo que están viendo ustedes acá, ¿verdad? Lo que dijo la compañera, lo que les dibujé acá. Entonces dice, los caracteres, si ustedes se dan cuenta, en la F1 todos son dominantes. Ahí no hay ni un recesivo. Todos son dominantes. ¿Sí? Heterocigotos, como dijo la compañera. ¿Estamos ahí? Los caracteres recesivos son los que saltan, como decía un compañero, como decía el compañero anterior, una generación y se observan únicamente cuando el carácter dominante está ausente. ¿Sí? Ahora este mismo ejemplo, solo que ahora me va a apoyar Lima Interiano. ¿Sí está Interiano? Lima. Bueno, faltan 2 estudiantes. No sé si Lima es uno de ellos, ustedes, porque no responden. Quizá tiene problemas de conexión, ingeniero. Pero, bueno, no sé. Pero sí sigue en la escuela, sí está estudiando en la escuela. Algunos de ustedes lo conocen, no sabe si realmente, o sea, qué pasa si, o sea, como no dicen nada, perdón. Bueno, si alguno de ustedes lo conoce, dígale que se comunique hoy conmigo, si no, pues yo lo voy a reportar a la coordinación. Lo voy a anotar acá, no se conectó, le voy a poner Lima. Pero realmente no sé qué le sucedió porque como no sé nada, yo no puedo decir lo que dijo el compañero, perdón, no es que no le crea, pero no puedo decir, cierto, tiene mala la conexión, pero lo vamos a dejar en duda, pero voy a poner acá, no se conectó.
Entonces, hágame el favor el 29 de octubre. Entonces, por si lo conocen, que se comunique conmigo el día de hoy, porque si no, yo paso el reporte y ahí que la coordinación se haga cargo, ¿verdad? Bueno, entonces, Misa, Emanuel, Sí, ingeniero. Misa, una pregunta. Entonces, ¿qué porcentaje en la F2, siempre de este ejercicio, qué porcentaje en la F2 me va a dar que aparecen los genes recesivos? Según como miro usted ahí, Sí. ¿sí? ¿Qué porcentaje en la F2 me va a dar con genes recesivos? Sería un 75% donde se va a aparecer, más un 25% donde va a ser completamente recesivo. Ya, bueno, la respuesta sería la última que me dijo. La primera no, porque todos van a ser dominantes, ¿verdad? Entonces, sería la última, ¿verdad? Lo que estaba hablando del 25%. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo todos, ¿verdad? El 25%, ¿se recuerdan de que hay que hacer aquel cuadrito que yo les dije? Solo se los voy a medio enseñar, a mostrar, pero porque ustedes ya lo pueden hacer. Sería esto, ¿verdad? Hacer aquel cuadrito, ¿se recuerdan? Donde aquí ponen los genes del papá o la mamá, que es A y A minúscula. Aquí ponen también el papá o la mamá, que es A y A minúscula. Si hacemos todos esos cruces, este último porcentaje me va a dar A minúscula, ¿verdad? Este con este, ¿verdad? O sea, estos dos, me va a dar esto, ¿sí? Los demás van a tener la A siempre, la A mayúscula siempre, ya se dan cuenta, miren, A mayúscula y todo eso. Entonces, la respuesta, como bien dijo el compañero, es el 25%. Ustedes miran acá, aquí ya se expresó el gen recesivo y es lo que dice el enunciado. Son los que saltan una generación. Entonces, acá está, miren, el gen recesivo. Entonces, se va a expresar el gen recesivo y va a dar un color verde, ¿verdad? Todos habían sido amarillos, por así decirlo, ¿verdad? Porque dominaba el color amarillo, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, es lo que dice este enunciado, ¿verdad? Los genes recesivos son los que van a saltar una generación y se van a observar únicamente cuando está ausente el carácter dominante. Es en este caso, ¿verdad? El 25%, ¿verdad? O sea que de una camada de perros, por ejemplo, se mira qué porcentaje, que los perros a veces tienen hasta 10 cachorros, ¿verdad? 8, etcétera. Entonces, se mira qué porcentaje de los animales de la descendencia tiene el carácter recesivo, ¿verdad? Esto lo hace mucho con conejos. Yo me recuerdo que para una clase de genética, me recuerdo en la universidad, hicimos un experimento para ver la descendencia de todo esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Pero lamentablemente el lugar donde nos vendieron los conejos no eran líneas puras las que nos vendieron. Y en la generación siguiente salieron todos revueltos, ¿verdad? Todos pinteados y de diferentes colores, ¿verdad? Entonces había ahí algunos genes que estaban ocultos, ¿verdad? Entonces, pero no nos funcionó, pero más o menos así es la técnica que utilizan los laboratorios, estos que se especializan para hacer todo esto, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, continuamos. Siempre estamos viendo los caracteres, ¿verdad? El peso de un carácter en las plantas tiene que ver mucho esto, ¿verdad? El peso de un carácter. Dice que algunos botánicos o taxónomos también consideran que existen caracteres unos más significativos que otros, o sea, más importantes que otros, y les dan esa importancia. Tienen peso sobre otros caracteres, por ejemplo. Pregunta, a ver qué piensa. Martínez García, Henry. Ingeniero, el compañero Martín García le escribió a usted en la mañana para decirle que no iba a poder estar en la clase de hoy. Martínez García. No fue él, Sí, fueron otros. él está en la escuela y según me dijo él que tenía que hacer unos trámites o algo así. ¿Tenía que hacer qué? Trámites, no sé, papelería, no, la verdad no me especificó, solo me dijo que tenía que hacer unos trámites. Ingeniero, él fue a hacer unas vueltas que los van a llevar por la escuela a sacar su DPI, creo. Pero no me recuerdo si me escribió hoy o ayer, la verdad no me recuerdo, como yo tengo que borrar todos los mensajes de usted, entonces por eso les pido siempre que me digan sus nombres, perdón. Entonces, bueno, voy a averiguar bien entonces quién es el compañero, a quién le pregunté, Martínez García, ¿verdad? Henry.
Vamos a poner trámite ENCA aquí. Trámite ENCA. Bueno, entonces vamos para arriba. Martínez Bach. Sí, ingeniero. Martínez, no sé si este fue el que me habló Martínez, pero bueno. Martínez, una pregunta. Está viendo las dos imágenes ahí, ¿verdad? Sí. Dígame, ¿de qué caracteres cree usted que están hablando de las dos imágenes? De la hoja y el fruto. Del fruto, específicamente en el fruto, ¿de qué cree usted que están hablando del fruto? Está partido el fruto a la mitad, ¿verdad? ¿Qué logra ver usted en ese fruto? Las semillas, Ujú. posiblemente el tamaño. Regularmente, bueno, no regularmente, ¿en dónde están prendidos los óvulos en ese ovario que usted está viendo que le llamamos fruto ahora? ¿Se recuerda qué parte del fruto es donde están prendidas esas semillas ahorita? En la parte superior. Pero ¿cómo se llama esta parte que usted está viendo acá? Pero se la voy a señalar, permítame usted. Me imagino que está viendo esto, ¿verdad? Esto, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Donde están prendidas las semillas. Estas están todas las semillas, ¿verdad? Que estos eran óvulos antes, ¿verdad? Fueron fecundados por un núcleo espermático cada uno. Entonces miramos acá, miren. Esto. ¿No se recuerda? ¿Alguien que pueda apoyar al compañero? Ápices fijos. Pero la parte donde están prendidas, la parte donde están prendidas. ¿Nadie? Era la La placenta, ¿no? placentación. La placenta, ahí estamos los dos que me hablaron, la placenta o placentación. Estamos hablando de la placenta. Miren, por ejemplo, yo no sé si les puse el ejemplo a ustedes, una papaya. Ustedes han partido una papaya o han visto cuando parten una papaya. Toda esa telita blanca que ustedes miran que está dentro de la papaya, una telita blanca que tiene, y ahí están prendidas todas las semillas, esa es la placenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algunos botánicos consideran que la placentación es un carácter que está sobre el carácter de la hoja, y es lo que dice acá, ¿verdad? Por ejemplo, dice, la placentación es un carácter más importante que la forma de la hoja. Es lo que dice acá ahora, el peso del carácter. Vuelvo a repetir, algunos botánicos y taxónomos consideran que, por ejemplo, la placentación es un carácter un poco más importante que la forma de la hoja, que el carácter secundario de esta hoja, ¿verdad? Entonces mencionan eso. ¿Qué quiere decir esto? Que agarran frutos de diferentes especies de plantas, ven su placentación, empiezan a hacer clasificaciones en base a la placentación, qué característica tiene la placenta, etcétera, ¿verdad? Es lo que dice acá, ¿verdad? Por lo anterior, entonces, estos botánicos o taxónomos, perdón, permítanme, estos botánicos o taxónomos mencionan que la placenta sería empleado a un nivel más superior, por ejemplo, orden o familia. O sea que a la hora de hacer estas clasificaciones, la placenta está en un orden más arriba, ya sea en un nivel superior, o sea, un taxones superiores, ya sea orden o ya sea familia. Mientras que la forma de la hoja está en taxones inferiores, por ejemplo, género, perdón, o epíteto específico, ¿verdad? Es lo que menciona el enunciado. ¿Estamos ahí? No sé si tienen alguna duda, jóvenes. O sea que a la hora de que ustedes están haciendo este tipo de estudios, para clasificar taxones superiores o ver taxones superiores, van a agarrar la placenta como un taxón de caracteres, perdón, como un taxón por un carácter de taxones superiores, ya sea orden o familia, mientras que los caracteres de la hoja, principalmente la forma, van a ser taxones más inferiores, género y epíteto específico, ¿verdad? Eso a la hora que hacen todas esas clasificaciones SEO, ¿verdad? Ustedes, ¿estamos ahí? Aquí está el grupo 4, no. ¿Ustedes son grupo qué? Hay grupo 5, ¿no? ¿Verdad? ¿O grupo 5 es no? ¿Perdón? ¿En la sección hay grupo 5 o grupo 4? Pregunta. Yo soy 5, ¿Y los demás son 4? ¿Sí o no? Sí, Hay ingeniero. dos también, ingeniero. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. No, es que creí que aquí estaban los del 4 porque
Esa fue una tarea que les dejé yo en la práctica del día de ayer. Que me hicieran clasificaciones de, creo que eran como 50 plantas o algo así. Pero está sencillo, está sencillo. Entonces, es lo que van a hacer ellos, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere con esto, el peso de un carácter, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos. Pero hay una metodología que le llaman taxonomía numérica, que es lo que vamos a ver más adelante, no ahorita, creo que en este periodo no, tal vez el periodo del miércoles. Pero esta jerarquía del peso del carácter, o sea, placenta sobre forma de la hoja, no se generaliza en todos los sistemas, ya que existe una que se llama taxonomía numérica. Y en la taxonomía numérica, todos los caracteres son iguales. ¿Sí? Todos los caracteres son iguales. Aquí no importa si es placenta, si es forma de la hoja o peciolo de la hoja, etc. Entonces, en esta taxonomía numérica, todos los caracteres tienen el mismo nivel, solo para que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Eso de taxonomía numérica vamos a hacer unos pequeños ejemplos más adelante, ¿sí? Bueno, Natanael, ahí estamos. El peso o importancia de un carácter puede determinarse por una selección previa, es lo que les decía. Si ustedes van a hacer el estudio, ustedes tienen todo el derecho de colocar tan complejo o no va a ser el estudio que van a hacer. Y es lo que dice acá, eso en base a la observación, a la experiencia de la persona que lo está haciendo, a la percepción o al conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento claro sobre lo que se está investigando. Eso va a depender de ustedes. Ustedes van a decir, voy a agarrar la hoja porque es un carácter así sencillo, yo lo puedo ver, puedo agarrar la hoja, hay mucha información de la hoja. Pero alguien puede decir, tengo la tecnología, voy a agarrar el grano de polen, que es una parte de la planta muy, muy interesante, ¿verdad? Han hecho libros sobre granitos de polen. Hay gente que tiene doctorados, imagínense, sobre el granito de polen, ¿verdad? Entonces, eso va a depender de ustedes, ¿verdad? Eso va a depender de ustedes, es lo que dice acá. La importancia del carácter a elegir es según la precisión que se le quiera dar al estudio, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Continuamos, joven. Continuamos ustedes porque van a ser las 7, apenas llevo dos diapositivas. Continuamos. Dicen, filogenia, todos estamos hablando de caracteres. Esto que vamos a ver ahorita solo es caracteres, ¿verdad? Filogenia de los caracteres. ¿Sí? Se recuerdan que es filogenia, ¿verdad? El proceso evolutivo de algo, ¿verdad? De un organismo, ¿sí? Entonces, o la línea evolutiva de un organismo, ¿verdad? La filogenia de los caracteres. Las plantas, como seres vivos, tienen una serie de rasgos o caracteres. Estos pueden ser primitivos o pueden ser avanzados, que también le llaman especializados, ¿verdad? Entonces dice, las plantas, ¿sí? Tienen bastantes rasgos, ya sea primitivos o avanzados, ¿verdad? Por ejemplo, creo que tengo un ejemplo. ¿Se recuerda, Donis, Orantes? No me Donis, digas. ¿se recuerda de estas dos plantas que usted mira ahí? Que estamos viendo la simetría, el carácter simetría. ¿Cuál de estas dos plantas, dígame la simetría que corresponde a una planta con carácter avanzado? No me acuerdo bien del nombre, pero es cuando no tienen buena simetría. ¿No tiene, perdón? Cuando la simetría no es igual, creo. No es igual. ¿Se recuerda el nombre de la simetría? No se recuerda, ¿verdad? El nombre de las dos simetrías que aparecen ahí. No, solo me acuerdo que la primitiva era simetría actinomorfa. Sería esta. Y la de la derecha, ¿alguien que se recuerda cómo se llama el de la derecha? Es simetría, ¿Perdón? o simetría bilateral o asimétrica. Ahí está, no, bilateral, simetría bilateral, ahí estamos. Entonces, simetría bilateral y simetría como, ¿esta cómo dijeron que se llama? Radial, ¿no? Radial o actinomorfa, estamos ahí. Entonces, miren pues, entre estas dos simetrías, ¿cuál
simetría es la que corresponde a una planta más avanzada? Pregunta. La Lateral. La bilateral, ¿verdad? Recuérdense que es la bilateral, eso lo dijimos en alguna clase, ¿se recuerdan? Y les puse las mismas imágenes. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces dice, las plantas como ser vivos tienen un rasgo, de una serie de rasgos de caracteres, ya sea primitivos o avanzados. Por ejemplo, miramos acá que esta simetría bilateral es la simetría que tienen las orquídeas. ¿Sí? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Esto que miramos acá es el labelo. Miren, este gran pétalo es el labelo. Que en muchas especies el labelo tiene diferentes formas, ¿verdad ustedes? ¿Sí? Entonces, en algunas plantas, dice acá que hay rasgos primitivos y avanzados. En el caso de la orquídea, vuelvo a repetir, es la más evolucionada, pero tiene caracteres primitivos, y ahorita les voy a explicar cuáles son. Dice, esto debido, solo quédense en la mente con esto de la orquídea, es una planta muy avanzada, pero tiene caracteres primitivos, algunos caracteres primitivos, y eso no la va a hacer que sea una planta primitiva, ¿no? O arcaica, como dicen, ¿verdad? Esto debido a que retienen los caracteres ancestrales, o porque en su curso de su historia evolutiva hayan adquirido otros. ¿Qué quiere decir esto? De que en el proceso evolutivo de esta orquídea, que ustedes ven aquí, o de las orquídeas, ellas retuvieron un carácter que es primitivo, ¿sí? Retuvieron un carácter que es primitivo y como consecuencia, ellas adquirieron otros caracteres más avanzados. El caso en particular es una orquídea que se les habló en biología, que ahorita lo vamos a ver. ¿Estamos ahí? Y aquí tenemos el ejemplo, una monja blanca, que corresponde, ¿sí miran la monja ahí? No, les pregunto, dicen monja blanca, pero les pregunto, Sí, ¿ven ustedes una monja ahí? ¿Perdón, sí? sí, ingeniero. Sí la miran, ¿verdad? Es como que tuviera los brazos cruzados, ¿verdad? Ustedes, miren, se las voy a los que tal vez no la logran ver, pero a mí me costó en algunas ocasiones verlo. Esto que ustedes miran acá, que voy a dibujar acá, esto es como que fuera el velo de la monja, miren esto. Esto es como que fuera el velo de la monja, ¿verdad? Esto, ¿sí? El velo de la monja, ¿verdad? Esto que se mira acá es como que fueran los brazos, como que están así cruzados, ¿verdad? Ustedes como si tuvieran los brazos así cruzados, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esto, ellas, las orquídeas, vinieron y el labelo, o sea, este pétalo, este labelo, tiene diferentes formas para poder atraer a los insectos, ¿verdad? No es el caso por ejemplo, de estas, una rosa. En la rosa no tiene necesidad de producir un labelo, porque ella hace algo muy interesante que no lo hace la orquídea. Sí, Figueroa. Sí, yo tengo una duda respecto a eso que usted dijo. Es decir, que ¿Perdón? mantienen caracteres primitivos, los cuales esos caracteres primitivos que se quedan así para siempre, provocan que se generen caracteres avanzados. Sí, es verdad. En el caso, no sé si le entendí muy bien porque no lo escuché muy bien, pero los caracteres primitivos los van a retener por alguna razón, porque de pronto no quisieron, no sé, no evolucionaron ese carácter, pero como consecuencia aparecen otros caracteres avanzados para contrarrestar ese carácter primitivo. No sé si permitan, no sé si la siguiente imagen, bueno, no aparece acá, pero se los voy a explicar. ¿Se recuerdan de Opris? Perdón, sí, no sé quién me está levantando la mano. Sí, Rodrigo Figueroa. No, ya no hay género, ya no. Ya. Melanie Divas, dígame. Ese labelo es el mismo que tiene en la planta del frijol para la polinización. ¿O para qué es eso? Es que no me acuerdo. No, en la planta del frijol se llama estandarte, sí, que está unido, ¿verdad? Que son dos pétalos que están unidos. No es el mismo. El labelo en el caso de las orquídeas toma diferentes formas, sí. Por ejemplo, ¿se recuerdan de Opris? ¿Sí se recuerdan de Opris? Opris.
aquella orquídea que les hablaron en biología. No se recuerdan, ¿verdad? Aquella orquídea que tiene forma, que el labelo tiene forma de abeja. ¿Sí? ¿Por qué razón hizo esto la orquídea? Porque recuérdense que las orquídeas, yo creo que está más adelante la diapositiva, pero se los voy a explicar ahorita acá. La orquídea, por ejemplo, Opris, imagínense Opris, aquella que tiene forma de abeja, ¿sí? Esta Opris o las orquídeas no producen granos de polen, como por ejemplo la rosa. Si ustedes agarran una rosa cuando está polinizando, agarran la rosa y la somatan en una hoja de papel, van a ver los granitos de polen cómo caen, ¿verdad? Pero ustedes agarran, por ejemplo, una monja blanca y somatan la monja blanca sobre una hoja de papel, no hay granos de polen. Lo que hay es que hay masas de polen, o sea, masas. Y esas masas son bien consistentes que no pueden, que el viento no puede llevarlas de un lugar a otro, que el agua no puede llevarlas de un lugar a otro. Entonces, la orquídea tiene un carácter primitivo, que es la polinización a través de los insectos. La orquídea entonces tiene que venir y tener diferentes formas, por ejemplo, Opris, que tiene forma de abeja, y la orquídea Opris hizo otra cosa, ¿se recuerdan? Suelta unas feromonas similares a las que suelta la abeja reina. ¿Para qué? Para atraer a los zánganos, ¿verdad ustedes? Y los zánganos vienen, empiezan a buscar que hay una reina ahí. Mientras están buscándola, se manchan con las masas de polen que tiene la orquídea. Y entonces se va, ¿verdad? Y se recuerdan que la Opris hizo otra cosa más interesante. La Opris empieza a producir una semana antes, más o menos, o unos días antes, esas feromonas para que antes de que la abeja reina produzca eso, ella lo haga. Y para poder venir y perpetuar su especie, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, hay un carácter primitivo, la polinización, que es a través de insectos, es un carácter primitivo. Por ejemplo, la rosa tiene otro carácter primitivo. ¿Cuál es el carácter primitivo que tiene la rosa, jóvenes, que estamos viendo ahí? La simetría radial. La simetría radial. La rosa tiene simetría radial, es un carácter primitivo, pero tiene un carácter avanzado. La polinización no necesariamente es solo por insectos, puede ser por el viento, por el agua, porque ella tiene granos de polen, ¿verdad? No sé si me está agarrando la idea. Lo que estamos hablando de caracteres primitivos que retienen algunas especies, pero como consecuencia aparecen algunos avanzados. O al revés, hay plantas que tienen caracteres primitivos y también tienen caracteres avanzados, ¿verdad? Por ejemplo, la rosa, la polinización de la rosa es por el viento, por el agua, etcétera. No necesariamente por insectos solo, ¿verdad? Mientras que el de la orquídea es solamente por insectos, ¿verdad? Porque ella tiene masas de polen. Masas, ¿verdad? Hay polen, pero es una masa, que más adelante les voy a decir el nombre, ¿verdad? Sí, Figueroa. ¿Y cómo clasificamos a estas plantas, ingeniero? ¿Cómo las ¿Perdón? podemos decir? ¿La rosa es primitiva o avanzada? Eso es una pregunta muy interesante porque no necesariamente porque tenga esos caracteres lo vamos a clasificar en un grupo específico, así como que más primitivas, más avanzadas. Lo que tiene que suceder es de que hay que ver más caracteres, no solamente uno. Tienen que ver más caracteres y también creo que lo tengo más adelante con las orquídeas. Las orquídeas son unas plantas que se adaptaron a muchos medios. Hay orquídeas que son subterráneas, hay orquídeas que son acuáticas y por eso las hace más avanzadas, porque sobreviven a diferentes medios, mientras que otras no. Sí, por eso le digo, hay que ver cuántas características tiene de avanzado y primitivo y creo que ahí es como que las ordenan, ¿verdad? Porque alguien me puede decir, mire, pero si es una polinización primitiva, entonces ¿por qué le decimos de que es una planta, la planta más avanzada que hay o más evolucionada? Por lo mismo, porque se ha adaptado a muchos ambientes y tiene muchas características para poder sobrevivir, ¿verdad? Ustedes han visto que hay orquídeas, que ustedes la ponen en un carbón nada más y ahí está la orquídea sobreviviendo, un carbón, ¿verdad? Que no tiene humedad. La humedad del ambiente es la que le está dando vida a ella, ¿verdad? O solamente la regamos una vez al mes y ahí está la orquídea feliz, viviendo, ¿verdad? Pero agarramos otra planta que no sea, pues, por ejemplo, la orquídea, esta se muere, ¿verdad? Entonces, esto es la que lo hace una planta más avanzada, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay que ver qué cantidad de caracteres tiene para ser considerada, ¿verdad?
Eso creo que lo vamos a ver en la práctica número 3, perdón. Voy a explicarles algo sobre esto, ¿verdad? Sobre algunas subclases donde están ubicadas plantas avanzadas y plantas primitivas, ¿verdad? Bueno, en este caso, la paleontología, nos queda un minuto, jóvenes, háganme favor, se vuelvan a conectar. En este caso, la paleontología es un elemento básico que puede ayudar a precisar el grado de especialización de un atributo de una planta, ¿verdad? O sea, todo esto de la paleontología y todo lo que ustedes conocen o hemos escuchado, ¿verdad? De que se hace para saber qué tipo de, cómo es que vivían los organismos hace millones de años, ¿verdad? Hace miles de años, ¿verdad? Dice que la paleontología es un elemento básico que puede ayudar a precisar el grado de especialización de un atributo, o sea, la calidad de un órgano, como dice acá, ¿verdad? Algunas plantas se han conservado a través de la historia, ¿sí? Y esto lo puede ver la paleontología. Dice, algunas plantas se han conservado a través de la historia de nuestro planeta sin grandes cambios. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se recuerdan del ginkgo biloba? El ginkgo biloba es una planta que también le llaman un fósil viviente. Es una planta que existió hace miles de años y todavía está acá en nuestro planeta, no ha desaparecido. ¿Qué ha hecho el ginkgo biloba para poder sobrevivir? Por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Las cicas también mencionan de que son organismos que han sobrevivido. Entonces, es lo que dice acá, ¿verdad? Algunas plantas se han conservado a través de la historia. Otras han alcanzado un nivel de especialización y han desaparecido, mientras que otras siguen. Y es el caso, creo que aquí sí están las orquídeas que estábamos hablando. Ah, bueno, ya viene, ya casi viene eso. Entonces, estamos ahí. Entonces, es lo que dice esto, ¿verdad? Voy a ponerles unos ejemplos con respecto a esto que están escribiendo ustedes ahorita, ¿verdad? Dice, la presencia de caracteres primitivos en organismos que por lo demás se consideran especializados, es lo que preguntaba un compañero ahí, yo no me recuerdo quién era que estaba preguntando, Rodrigo creo. La presencia de caracteres primitivos en organismos que por lo demás se consideran especializados, se interpreta o en general como una retención o una reversión. ¿Qué es retención o reversión? Es cuando a un organismo que es especializado le aparece un carácter primitivo. ¿Sí? A eso se refiere con retención o reversión. Vuelvo a repetir, retención o reversión es cuando algún organismo que se considera especializado le aparece un carácter primitivo. Creo que tengo un ejemplo acá. Aquí hay un ejemplo, miren. ¿Conocen esta planta, jóvenes? Pregunta. En la escuela hay bastantes de esas enfrente de la cancha, ¿verdad? Es una cheflera, ¿no? Estamos hablando de las chefleras, ¿verdad? Las chefleras. Las chefleras, yo creo que la cheflera que es así variegada, como la que estamos viendo ahí, es la que es más así llamativa, ¿verdad ustedes? Pero ese color variegado que le llaman, o sea, ese amarillento que ustedes miran ahí, es una retención o una reversión. O sea que las plantas, esa planta es de color verde, ¿sí? Esa planta es de color verde. Ustedes miran aquí las hojas, ¿verdad? Miran estas partes de las hojas que son verdes, ¿sí? Esa es característica de una planta avanzada, pero el color variegado que ustedes miran acá, que es como moteado, así, esa es una característica
primitiva. O sea que la planta tiene caracteres avanzados, pero retiene o tiene una reversión o tiene una retención de un carácter primitivo, que es este color amarillento que ustedes miran acá, ¿verdad? A eso significa lo que es retención o reversión. Una planta que tiene caracteres avanzados o que se considera avanzada, le aparece de pronto un carácter primitivo, y es lo que está ocurriendo acá con esta, por ejemplo, esta cheflera. ¿Estamos ahí? No sé si me agarran la idea con respecto a eso, jóvenes. Pregunta. ¿En qué, cómo digo, ¿Perdón? cómo se llama esa planta? A la cheflera le dicen, cheflera. Así como se escucha, creo que es con doble F, si no estoy mal. Sí, Josué de España. Ingeniero, ¿cuáles son los caracteres avanzados de la chuflera? Por ejemplo, el color verde es un color avanzado. El color verde es un color avanzado. Sí, el color verde es un color avanzado, mientras que el variegado, o sea, el moteado, es un carácter primitivo. Sí, Divas. Pero digamos que esta reversión aparece después de que la planta ya tiene caracteres avanzados, o ¿cómo? Sí, la planta tiene, esta usted se da cuenta cuando está creciendo es verde, ¿verdad? Pero conforme va creciendo la planta, ya empieza esa coloración variegada, ¿sí? Entonces va a empezar a retener o a regresar a ese carácter primitivo, ¿verdad? Sí, es lo que dice acá, ¿verdad? Entonces, yo le voy a dar una serie de rasgos de plantas que, perdón, Ingeniero, dígame, soy Henry Martínez. ¿qué pasó, Fíjese Henry? que yo le envié un mensaje anoche diciéndole que no iba a poder estar presente en la clase porque tengo que salir a hacer unos trámites aquí en la escuela. Ya no ha salido todavía. Todavía no. Pero ¿y por qué no se conectó antes de irse? Pregunta. Estaba esperando. ¿Perdón? A ver, ya me lo deja. ¿Por qué no se conectó? Por ejemplo, ¿por qué no se conectó a las 6:30? Porque su salida creo que es como a las 8 o 9, no sé. No lo hizo ahorita a las 7. Ya, bueno, pues yo hubiera preferido, bueno, estamos ahí, sí, no hay problema, estamos Henry, no hay problema, estamos ahí. Bueno, vamos a borrarlo de la lista negra entonces. Sí, pero la pregunta era por qué no se conectó por lo menos una media hora, ¿verdad? Pero bueno, estaba ahí de plano en alguna conversa con sus compañeros, ¿verdad? Pero bueno, estamos ahí. Entonces dice, no, es que las plantas están creciendo, las plantas crecen y toda la cuestión. Por ejemplo, la chiflera empieza de color verde, sí, pero de pronto en ese crecimiento ella regresa a un estado primitivo, y es la coloración. Esa coloración es la más llamativa, ¿verdad? Ustedes, pero es un carácter primitivo. A nosotros no nos afecta en nada, ¿verdad? Porque más que nada, pues miramos el variegado de la planta y dice, está bonita y vamos a comprar esta. Pero si miramos un color verde, pues se mira así como un poquito más común, ¿verdad? Estamos ahí. Pero ahorita les voy a dar una serie de caracteres que se consideran primitivos y avanzados según algunos autores, ¿verdad? Estamos ahí. Continuamos. Bueno, aquí aparecen estas plantas. Vamos a amarrarlo con este concepto, dice, la presencia de caracteres primitivos en organismos que por lo demás se consideran especializados se interpreta como una reversión. Pero en el caso de las orquídeas ocurre esto, miren, aquí miramos una orquídea. Esta orquídea que miramos acá se llama, le dicen epífita, ¿verdad? Creo que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Es una epífita, dice. La orquídea está prendida ahí en un árbol, ya se dieron cuenta. Esta orquídea no es que se esté aprovechando del árbol, o sea que le esté quitando savia al árbol, no. La orquídea únicamente usa el árbol para prenderse, ¿verdad? Ustedes, para prenderse nada más. No está aprovechándose del árbol. No hay una simbiosis porque la orquídea no le está dando nada al árbol. El árbol únicamente lo que le está dando a la orquídea es que se prenda encima de él, ¿verdad? Nada más. Entonces miren esta orquídea. Tuvo que evolucionar esta especie para poder tener esta característica. Ahora miren esta. Esta es otra orquídea. Solo que ustedes se dan cuenta, miren, es una orquídea que necesita la humedad para poder sobrevivir y está, bueno, no es que necesite la humedad, pero necesita principalmente es una orquídea que necesita un tipo de sustrato para poder sobrevivir, por ejemplo, la tierra, una tierra, por ejemplo, ¿sí? La tierra. Otra. Miren esta que estamos viendo acá, es un tipo de orquídea. Esta orquídea es subterránea.
Esta orquídea toda su vida la pasa debajo del suelo, de la superficie. Miren, aquí está. Cuando ella considera que necesita salir para que los insectos vengan y se lleven sus granos, sus masas de polen, ella sale y se abre. Miren, solo imagínense por qué es que hizo esta orquídea esto. De pronto en la época que le tocó vivir, había muchos depredadores o qué sé yo, y que ella prefirió quedarse enterrada para poder sobrevivir, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, por eso es de que le llaman a las orquídeas las plantas más evolucionadas, porque tuvieron que haber hecho muchas cosas para poder sobrevivir, pero aparece el carácter primitivo, que es la polinización a través de los insectos. Ese es un carácter primitivo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de Opris. Aquí está la Opris, ¿se recuerdan de Opris? Esta es una orquídea del género Opris. Y yo creo que ya les expliqué lo de la orquídea Opris, ¿verdad? La orquídea Opris, esto que ustedes miran acá, que tiene como forma más o menos como de abejita, ¿verdad? Ustedes, esto es el labelo. Esto es el labelo, ¿sí? Este labelo tiene diferentes formas para atraer a los insectos. Miren esta. Miren este labelo, ustedes, miren la forma de este labelo. Parece puro como que fuera cara de mono, de simio, ¿verdad? Y esta es una orquisimia, ¿sí? Creo que esta está ¿cómo se llama este lugar? Donde hay koalas, no me recuerdo. Australia. Creo que esta es australiana, miren. Entonces, todo esto que hicieron estas orquídeas es para sobrevivir, para atraer a los insectos. Miren esta. Miren esta orquídea, miren este labelo. Parece forma de pato, ¿verdad? Estamos hablando de una Calea armayo. Y por último, la de nosotros, ¿verdad? La monja blanca. La Lycastis skinneri o Lycastis virginalis. Los dos nombres son aceptados, ¿verdad? Entonces, la Opris, lo que estábamos hablando de la Opris, miren. La Opris, tiene forma de abeja, tiene feromonas de olores de la abeja reina, se abre antes de que la abeja reina empiece a soltar sus feromonas para que el zángano llegue acá y se meta en este labelo. Acá, miren, me parece boquita, ¿verdad? Se meta en ese labelo y hasta acá abajo están las masas de grano de polen, que esas masas se llaman polinias. Yo creo que la siguiente gráfica es sobre eso, si no estoy mal. Esas masas de polen se llaman polinias. Ya estamos con esta presentación, ¿verdad? Con esta gráfica. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Nosotros terminen de copiar ahí eso. No, hombre. Si ustedes se meten a las redes y buscan labelo de orquídeas, van a encontrar un sinnúmero de labelos. Hay formas como humanoides, los labelos, ¿sí? Hay un sinnúmero de formas, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, esto que miramos acá, miren, jóvenes, esto es la masa de granos, la masa de polen que tiene la orquídea acá adentro, miren, dentro del labelo, ¿sí? Está el labelo y dentro de la estructura reproductiva tenemos estas masas de polen, miren, estas son las polinias, así como se escuchan, políneas. Esto que miramos acá es la masa de polen. Entonces, el viento, el agua, no puede desprenderle estas masas de esta estructura. Entonces, esto se llama polinia, ¿verdad? La polinia, y tenemos las masas. Entonces, necesitan sí o sí un insecto que entre al labelo, que entre hasta donde están las masas de polen para poder mancharse, ¿sí? Y después el insecto se va a otra planta que la traiga, siempre la misma especie, y lleva ya las masas de polen, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, esto es un carácter primitivo. Pero no porque tenga ese carácter primitivo, la planta va a ser primitiva, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, ahora sí, aparecen estos dos autores, Chris y Stoasi, en 1980. Y ellos dicen lo siguiente, ellos hablan y dicen de que establecen que el único criterio absoluto de primitividad es el estado más antiguo o viejo de un carácter. Que el estado más antiguo o viejo de un carácter es primitivo. Dicen, establecen que el único criterio absoluto de primitividad es el estado más antiguo o viejo de un carácter es primitivo. Les repito nuevamente, jóvenes, plantas avanzadas presentan caracteres primitivos, ¿sí? Plantas avanzadas presentan caracteres primitivos.
Y las flores también perfectas también tienen caracteres primitivos. Como por ejemplo, hablan de que una flor perfecta es una flor que es ya una flor avanzada, una flor perfecta. Cuando hablo de flor perfecta, a qué hace referencia cuando hablo de flor perfecta, Lucero Carballo? Lucero. Edgar. Ingeniero. Edgar, una pregunta. ¿Qué es una flor perfecta, Edgar? Es la que posee ambos géneros. ¿Perdón? La que posee estructura masculina y femenina. Ahí estamos, ¿verdad? La misma flor, ¿verdad? Entonces, es lo que dice acá. Es la que posee perdón, androceo y gineceo en la misma flor, ¿verdad? Es una flor perfecta, ¿verdad? Esta flor perfecta, por ejemplo, magnolia. Magnolia es una flor perfecta. Tiene androceo y gineceo en la misma flor, pero magnolia tiene un carácter primitivo y es la forma de los estambres, que más adelante vamos a hablar de eso. Esa forma de los estambres es un carácter primitivo. A pesar de que es una flor perfecta, tiene ese carácter primitivo. Entonces, magnolia fue clasificada en una subclase menos avanzada. ¿Sí? En una subclase menos avanzada, que lo vamos a ver en la práctica número 3, ¿verdad? Estamos ahí. Ellos, estamos hablando de Christie y Stossy, reconocen 9 criterios para determinar el estado primitivo de los caracteres. Entonces, ellos reconocen 9 criterios para determinar el estado primitivo de los caracteres. Sí, vuelvo a repetir, ellos establecen 9 criterios para determinar el estado primitivo de los caracteres. ¿Sí? Número 1. Martínez, Valle. Ajá. Martínez, una pregunta. Dígame. ¿Qué carácter cree que se está viendo en esa imagen que usted está mirando ahí? Si quiere le pongo la siguiente. Miren. Las hojas abrazan el tallo. ¿Cómo se llama eso? ¿Se recuerdan? En biobotánica. No, no lo recuerdo. En serio, Martínez. No, hombre, bien se recuerda. ¿Cómo se llama ese carácter donde las hojas están dispuestas en el tallo? Filotaxia. Ahí está, ya que se recordaba, se llama filotaxia, ¿sí? Como dice la compañera. Se llama filotaxia. Ahí estamos viendo la filotaxia. Miren, tenemos una filotaxia verticilada y tenemos una filotaxia alterna, ¿sí? Esta es la alterna. Yo creo que está, es lógico, ¿verdad? Una acá, sale otra acá, una en un nudo, otra en otro nudo, otra en otro nudo, etc. Mientras que la verticilada, si ustedes se dan cuenta, van a salir 2 o más en un mismo nudo, como ustedes miran acá. Estamos hablando de la filotaxia. Entonces, el ejemplo, número 1, lo común es primitivo, dice Christie y Stossy. Lo común es primitivo, dice. Entonces, un ejemplo, de 20 familias, de un orden. O sea que tenemos un orden que tiene 20 familias. De esas 20 familias, 18 tienen filotaxia verticilada, ¿sí? Que es esta que estamos viendo acá, ¿verdad? Esta es la filotaxia verticilada, ¿sí? Mientras que 2 familias tienen filotaxia alterna, que sería esta, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que dice Christie y Stossy. Entonces, según el criterio que ellos dicen, las 18 familias que presentan esta filotaxia verticilada son primitivas, según lo que le estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque él dice lo común es primitivo. Y lo común, si ustedes se dan cuenta, van a ser 18 que tienen la misma filotaxia, que es la verticilada, mientras que 2 van a tener filotaxia alterna, es lo que mencionan ellos. Si dentro de un grupo de plantas, ustedes agarran 100, 200 plantas, ¿verdad? Ustedes, y empiezan a ver la filotaxia,
Y resulta de que de las 200 plantas, 150 tienen filotaxia verticilada. Entonces, ese va a ser un carácter primitivo, ¿sí? Mientras que las otras 50 que van a tener una filotaxia diferente van a ser caracteres avanzados. No sé si estamos agarrando la idea. Ellos dicen lo común es primitivo. O sea, lo común que se mire en una especie de plantas va a ser una característica primitiva. ¿Estamos ahí? ¿No tienen alguna duda con respecto a esto, jóvenes? Perdón. Sí, Fiero. Es decir, ingeniero, que, por ejemplo, si hablamos de los estambres, si salen más estambres curveados, por ejemplo, esos estambres curveados van a ser los primitivos. Hablemos de laminares. Hablemos así, van a haber bastantes estambres laminares, etcétera, o van a haber una característica de estambres que sean bien comunes. Eso es primitivo. Estambres que sean bien comunes, de miles de plantas, y ustedes de las miles de plantas, la mayoría de esas miles de plantas tienen un tipo de estambres similares, es lo más común, ¿verdad? Mientras que los otros que tengan estambres diferentes va a ser un carácter un poquito más avanzado, ¿verdad? Es lo que mencionan ahí. Ojo con esto, hay que tomar en cuenta de que hay caracteres que realmente son primitivos como tal. Por ejemplo, esos estambres laminares o en serpentina que tienen forma de serpiente, ese es un carácter sí o sí primitivo, ¿sí? Entonces, lo común es primitivo, menciona ahí. O sea que lo que se mira, lo más común que se mira en las plantas es lo primitivo. Y es lo que dice acá. Si de 20 familias, 18 presentan filotaxia verticilada, quiere decir que es un carácter primitivo, mientras que las dos que presentan una filotaxia diferente es un carácter avanzado. Vuelvo a repetir, eso tomando en cuenta todo lo que se ha investigado y todo eso, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos a inventar qué es primitivo y qué es avanzado nosotros, ¿verdad? Agarramos 30 plantas, como estas salieron 20 buenas y 10 malas, esto es primitivo, no. Tienen que tomar en cuenta aparte de sus criterios, todo lo que se ha venido escribiendo, por así decirlo, o investigando, o todo lo nuevo que ha venido saliendo, ¿verdad? Todo lo que se ha descubierto, ¿verdad? Lo común es primitivo. Número 2. La evidencia fósil. La evidencia fósil. Como ustedes miran acá, 9 criterios, oigan lo que dicen, 9 criterios para determinar el estado primitivo de los caracteres, ¿verdad? La evidencia fósil. Creo que esto está más que claro, ¿verdad? Un fósil, pues obviamente aquí miramos fósiles de helechos, ¿verdad? Entonces se comparan los helechos con hace miles de años, cómo eran antes estos, ¿verdad? Estamos ahí, entonces la evidencia fósil sería el número 2. Tenemos una pteridofitta que es la Cladophebis, perdón, que es una especie de helecho que existió hace miles de años y se han hecho estudios de esos y todas estas cuestiones, ¿verdad? Estamos ahí. Número 3. Ahí sí que no sé, con el tiempo, mano, con el tiempo, de pronto, esta planta cayó en el suelo, o esta hoja cayó en el suelo y se quedó impregnada ahí en el lodo, o en no sé, un tipo de compuesto, el hielo, el lodo, la turba, no sé, o ¿cómo se llama esta cuestión? O el ámbar, no sé, se quedó ahí impregnada y pues ahí quedó y se conservó bien por todo este tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, España. Ingeniero, ¿en qué tiene que ver acá la evidencia fósil, digamos? ¿Cómo le hacen para saber? No, lo que le digo la evidencia fósil es, por ejemplo, cómo, digamos, que existen plantas que están fosilizadas y pues las caracteres que tienen esas plantas fosilizadas, pues da la idea de cómo existía o qué características tenían hace miles de años, comparándolas con las que están ahorita, ¿verdad? Entonces es una comparación. O sea, ¿qué características primitivas tuvieron esas plantas hace miles de años, ¿verdad? Que son las que aparecen ahí o esas que quedaron impregnadas ahí en ese tipo de sustrato, perdón. Es únicamente, ¿verdad? Las características primitivas que tuvieron hace miles de años. Entonces, obviamente, como es una evidencia fósil, estamos viendo de un fósil y es un carácter primitivo, porque es una planta primitiva que existió hace miles de años, ¿verdad? Solo únicamente, ¿verdad? No es que haya una característica que le haga decir, pues tomémoslo en cuenta como tal, no. Es simplemente hace cuántos
miles de años existieron y qué caracteres tenían en esa época, ¿verdad? ¿Qué era, con qué se alimentaron? O sea, cuál era la sustancia que ellas absorbieron del suelo para poder alimentarse, ¿verdad? Eso es únicamente lo que dice la evidencia fósil. O sea, que el fósil como tal es una evidencia primitiva, ¿verdad? El fósil como tal, ¿verdad? A eso se refieren únicamente. ¿Sí? Continuamos. Número 3. Montenegro de León. Sí, Montenegro. Sí, no sé si me escucha. Ahí está, ahorita sí. ¿Qué logra ver usted en esa planta, Montenegro? Algo que le llame la atención en esa planta. No sé, algo. Sé que tiene ahí en... Perdón, Es que no perdón. sé si se cubre algo. No le escucho, disculpe. Algo que mire usted interesante en esta planta, en la planta. Sí la logra ver, ¿verdad? Que tiene algo en las hojas. Que tiene algo en las hojas, dice. ¿En cuál? No miro bien en las de arriba. ¿En esta? ¿O en esta? Tal vez las de abajo están algo manchadas. Están No algo sé, no distingo manchadas. bien. Ajá. Aquí estamos viendo, gracias Montero, aquí estamos viendo una misma planta. Y no es que la planta tenga hojas enfermas, como dice la compañera, y se miran así como manchadas o algo así, la que está aquí abajo. No es que la planta tenga hojas, hojas enfermas, corrugadas, etcétera, no es que sean enfermas. Estas hojas corresponden a la misma planta, o sea que si se dan cuenta, miren, esta planta tiene dos tipos diferentes de hojas, formas, una cerrada y esta que está como corrugada. Eso es un carácter y crisis estuasi le llaman coocurrencia. La coocurrencia de estados primitivos o sucesos simultáneos de esto. ¿Qué quiere decir la coocurrencia? Que en la misma planta pueden aparecer caracteres, ¿sí?, primitivos, como por ejemplo este caso, la hoja. Si ustedes se dan cuenta, miren la forma de la hoja, la de arriba es muy diferente con la de abajo. Hay plantas que tienen esta característica, que presentan hojas avanzadas y hojas primitivas. La hoja avanzada es esta lámina que ustedes miran acá, ¿verdad? Comparándola, ¿verdad? Comparándolas, porque si hubiera aquí una hoja compuesta, la hoja compuesta es más avanzada, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo una hoja en forma de lámina que es más avanzada que esta hoja que ustedes miran acá. Como les digo, es de investigar qué tipo de hojas son las más primitivas, las más avanzadas, etcétera, ¿verdad? Yo solo les estoy colocando algunos ejemplos viendo los conceptos que ellos dicen. Número 3, la coocurrencia. Coocurrencia significa que van a haber procesos simultáneos en la misma planta, o sea, hojas primitivas en este caso y hojas avanzadas. Pero iba a preguntar algo, no, alguien, perdón, España. Sí, para ver si podía explicar otra vez eso, pero ya me quedó claro. Ahí estamos. Vuelvo a repetir nuevamente. La coocurrencia es sucesos que ocurren simultáneamente, o sea, caracteres primitivos con caracteres avanzados. Y el ejemplo que les pongo aquí es esta planta que tiene un tipo de hojas avanzadas y también tiene hojas primitivas, como ustedes miran acá, ¿verdad? No es que la planta haya regresado. Esto no es una reversión ni una retención. La planta nació así, nació con hojas primitivas y hojas avanzadas, ¿verdad? La planta nació así. No quiere decir de que esta hojita de arriba, con el tiempo se empezó a corrugar y se convirtió en esta. No. Dice que son sucesos simultáneos, ocurren a la vez, no como la anterior en la cheflera, ¿se recuerdan? Esa fue una reversión. La planta era verde y de pronto se empezó a colocar, se empezó a poner amarillenta, ¿verdad? Esa es una retención o reversión. La coocurrencia ocurre simultáneamente, a la vez, una hoja primitiva y una hoja avanzada. ¿Estamos ahí? No lo vayan a confundir con la anterior, ¿verdad? Continuamos.
Sí, Melanie. Es decir, que no puede existir en una misma planta una retención y una especialización a la vez. O son o es una o es otra, o es este tipo que es a la vez. No sé si me lo explicar. Simultánea, sí. No es que ocurra en la misma planta una concurrencia y una retención a la vez, no. En unas ocurre una cosa, en otras ocurre otra cosa, ¿verdad? Sí, en esta ocurre la concurrencia que es simultánea. En la otra crece normal y después regresa a lo primitivo, que es el color, ¿verdad? Sí, estamos ahí. No quiere decir que en este caso la planta esta es verde, ¿verdad? Y de pronto se empieza a poner amarilla. No, eso, yo creo que eso era lo que me preguntaba Melanie, si a la vez sucede lo mismo, no. En unas ocurre una cosa, en otras ocurre otra, ¿verdad? Ojo, estos son casos muy especiales, no quiere decir que le va a ocurrir a todas las plantas. Son casos muy especiales que ocurren, ¿verdad? Estamos ahí y es lo que han observado estos fueron taxónomos, ¿verdad? Número 4, el más temprano estado ontogénico, o sea, la ontogenia, y les escribo ahí lo que significa ontogenia para que se recuerden. Estudia el desarrollo del organismo a partir de la ovocélula hasta su formación definitiva, la ontogenia. El más temprano estado ontogénico, por ejemplo, o sea, el desarrollo del organismo a partir de la ovocélula hasta su desarrollo evolutivo, su desarrollo completamente, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, la formación de una hoja simple, la formación de una hoja simple. Vamos con mexicanos, Josué. ¿Sí me escuchan? Ingeniero. Ahí está, mexicano. Una pregunta. ¿Qué meristemos intervienen para que se forme una hoja? El meristemo foliar. No. Mira, pues aquí tenemos, lo voy a dibujar acá. Aquí tenemos, hagan de cuenta que ese es el tallo. Este es el tallo. Por aquí, hagan de cuenta que esto que voy a dibujar acá es el primordio foliar. O sea, es la yema, la yemita, ¿verdad? Estamos ahí. Es lo que dice el enunciado. El más temprano estado ontogénico, o sea, estudia el desarrollo del organismo a partir de la ovocélula. O sea que, recuérdense que la ovocélula dio origen a todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Hasta la formación definitiva. Y el ejemplo que les estoy poniendo yo es la formación de una hoja simple. Y la pregunta que le hacía al compañero mexicano es que si se recuerda, ¿cuáles son los meristemos que intervienen para la formación de la hoja? Él me menciona uno, pero no es ese. No es ese, ¿sí? Tal vez lo va a poder un compañero. Perdón, ¿sí? Los axilares. No se llaman así. No se llaman así. Le voy a preguntarle más, tal vez la pueda. ¿Perdón? Sí, No, nada, hablaron en el fondo. Perdón. Nada, le digo que hablaron en el fondo de la clase. Bueno, de la Rosa Cabrera. Sigue. ¿Ah? La misma pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los meristemos que intervienen para la formación de una hoja simple? Adaxial. Ahí estamos. Uno es el adaxial. Y es que no sé, el apical no creo. Es uno es el apical, sí. Y solo esos me recuerdo. Falta uno. ¿Quién se recuerda del último, jóvenes? No era marginal. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos. Esos son los tres meristemos que intervienen para la formación de una hoja, que es el meristemo apical, que es el que le va a dar el largo, ¿se recuerdan? El largo a la hoja, ¿sí? Meristemo apical. Meristemo marginal es el que le va a dar el ancho a la hoja, que va a hacer que esta hoja que ustedes miran acá, está así como doblada, el dibujito. Entonces, el marginal va a ser
de que esa lámina se abra y forme la hoja, ¿verdad? Y el adaxial es el que le va a dar el grosor. O sea que ustedes agarran una hojita y miran el grosor de la hoja, ¿verdad? Voy a tratar de dibujárselos acá. Hagan de cuenta que es el que va a dar miren, este grosor de la hoja como tal, ¿verdad? Sí, este grosor que ustedes miran acá, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Estamos ahí. Son los tipos de meristemos que intervienen en la formación de una hoja. Meristemo apical, el que le da largo. Meristemo marginal, el que le va a dar el ancho. Y el meristemo adaxial es el que le va a dar ese grosor, ¿verdad? Estamos ahí y es lo que dice el número 4, la ontogenia, el estado más temprano ontogénico, dice, o el más temprano estado ontogénico. Y la ontogenia estudia el desarrollo de un organismo desde la ovocélula hasta la formación definitiva. Yo solo les puse el ejemplo de una hoja, cómo es que se forma una hoja, y a eso le llaman ellos ontogenia, o sea, son características que ellos vieron, ¿verdad? Son características que ellos vieron, ven todas las plantas, cómo es el desarrollo evolutivo, perdón, cómo es el desarrollo ontogénico, y ellos toman sus diferentes tipos de anotaciones, ¿verdad? Solo estoy colocando ese cuarto criterio. Ellos agarran, vuelvo a repetir, especies de plantas y miran cómo es que se desarrollaron ellos desde la ovocélula hasta la formación de un organismo como tal, ¿verdad? Otro ejemplo. Bueno, aquí hay otro ejemplo. La hoja compuesta. ¿Sí? Ya vimos cómo se forma una hoja simple. Pero ¿cómo es que se forma una hoja compuesta ustedes? Hace miles de años existió una hoja. Como ustedes miran ahí. Esa hoja, con el paso del tiempo, ¿sí? Con el paso del tiempo, miren lo que empezó a ocurrir a la lámina. Con el paso del tiempo, esa hoja, miren la lámina. Empezó a tener estas formas onduladas, pasó el tiempo. Estamos viendo la misma hoja, conforme el especie, la misma especie de planta, no la misma hoja porque esa dejó de existir, ¿verdad? Entonces la misma especie de planta, conforme pasó el tiempo, miren qué le está pasando a la lámina. La lámina está casi que llegando a lo que es la nervadura central. Miren la siguiente. Conforme pasó el tiempo, siguen acercándose a la nervadura principal. Y ahí vamos, miren. ¿Sí? La siguiente imagen. Todavía es una hoja simple, porque todavía se ven que está conectada la lámina o limbo. Miren la siguiente ya casi, y por último. Ya se le formó un pequeño, ¿cómo se llama esta estructura, jóvenes? Preguntan. ¿Cómo se llama esta estructura que miran ustedes acá? Esta. Peciolo. Entonces, ¿esto qué es? Raquis. El raquis es el de arriba, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? El principal es peciolo y el de las hojitas es peciolulo. Ahí estamos. Este es el peciolulo. No, este es el peciolo. Sí. Miren, este es una hoja compuesta, ¿verdad? Pero no es pinnada todavía. Este es un peciolo. Este es un raquis primario, un raquis secundario, ¿verdad? Este es un peciolo. Cuando la hoja es pinnatifoliada, o sea que como la de la jacaranda, ahí sí aparece el peciolulo. Hagan de cuenta de que esta se empieza a partir en más foliolulos, ¿verdad? En más foliolulos, entonces sí ya sería un peciolulo, ¿sí? Entonces, esto que ustedes miran acá es lo que mencionan ellos, el estado ontogénico, cómo es el desarrollo evolutivo de un organismo. Ellos estudian esto, ellos agarran bastante, no solamente uno, ¿verdad? Ven bastantes organismos y ven cómo se desarrollaron desde su estado más temprano, ¿sí? Y a eso se refiere con la ontogenia, ¿verdad? El estado más temprano del desarrollo evolutivo. Agarran muchas plantas
y empiezan a observar qué situaciones pasan en ese organismo y algunas anormalidades ellos los consideran como estados primitivos, ¿verdad? Son cuestiones que ellos han hecho, como les digo, estudios que ellos han hecho y ellos toman en cuenta todo esto, ¿verdad? Algunas son anormalidades que ocurren en la organogénesis, o sea, la formación de los órganos. Entonces, ellos consideran como estados primitivos, ¿verdad? Algunas anormalidades. Pueden ser algunas mutaciones o qué sé yo, y es lo que sucede, ¿verdad? Ellos toman en cuenta eso, como les digo. Solo vamos a ver la última, que es la número 6, órganos vestigiales. ¿Sí? Los órganos vestigiales. ¿Sí se recuerdan que son órganos vestigiales? Fuentes, Rubí. Sí, ingeniero. ¿Se recuerdan qué son los órganos vestigiales? La verdad es que no me recuerdo, ingeniero. No se recuerda, en serio. López González, Byron. Ingeniero, son órganos que conservan algunos individuos y que no tienen una función, por ejemplo, el apéndice en los humanos y el coxis creo que es el otro que forma como que una cola, algo así. Son órganos que perdieron su función, ¿verdad? Son órganos que ya no nos sirven para nada, como dice el compañero, ¿verdad? Sí, órganos vestigiales. Entonces, por ejemplo, órganos vestigiales son vestigios de órganos que se han deformado o que se deformaron y ya no sirven, ¿verdad? Ya no sirven, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en estos órganos vestigiales aparecen ovarios o estambres, ¿sí? Ovarios o estambres. Mira, pues, toda la gráfica que aparece acá abajo yo la voy a explicar, pero en tres minutos no me va a dar tiempo. Entonces, háganme favor, escriban solo eso, órganos vestigiales, vestigios de órganos que se han deformado y coloquen ahí abajo ovarios o estambres. Y en la próxima clase, porque solo me quedan 3 minutos y tengo que explicar varias imágenes que les voy a poner ahí y no me va a dar tiempo. Entonces, nos quedan 3 minutos. Entonces, yo lo voy a dejar el día de hoy por acá. Digamos, voy a tratar de tener sus notas para el día lunes, a más tardar martes, que me tengo que trabajar todo el fin de semana también, no solamente eso, tengo que revisar documentos de los patólogos que están en tercer año, ¿verdad? Entonces, háganme favor, cualquier duda que tengan con lo que vimos, pueden escribirlo. Yo voy a dar voy a colocar el acta en la plataforma, ¿sí? En la plataforma, y ahí pueden ustedes ver cuál es su nota, ¿verdad? Cualquier duda, pues háganmelo saber. Vuelvo a repetirle. Yo estoy revisando cada una de las preguntas donde ustedes escribieron, que es el único, digamos, ¿cómo les dijera yo? La única opción que hay donde se pudieron donde pudieron tener algún tipo de error por su escritura. Ojo, si escribieron mala respuesta, tal vez no leyeron la coma que decía yo, porque yo lo codifiqué con la coma y el espacio, por ejemplo, ¿verdad? Pero si no lo hicieron así, la tienen mala, pero obviamente la pregunta está buena, yo voy a estar corrigiendo eso. Entonces, quiero que me den tiempo, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, pues me lo hacen saber y estamos ahí. Entonces nos miramos el día miércoles a la misma hora para seguir continuando con esto y nos miramos la otra semana, jóvenes. Ahí estamos. Feliz día, cuídense. Provecho. Feliz día, ingeniero. Jóvenes.